la autoridad y Dios. Estamos ya al aire y pedimos quietud y reverencia a la palabra de Dios. En esta mañana, el tema que vamos a abordar se titula 4 esferas de autoridad. 4 esferas de autoridad. Y vamos a ver en esta mañana las 4 esferas donde Dios ha delegado su autoridad. En el mundo, en la iglesia, en la familia y en el reino espiritual. Desde el principio, cuando solamente existía en el cielo la voluntad de Dios, había un solo reino y una sola voluntad, pero algo pasó en el cielo cuando un querubín llamado Lucifer se rebeló contra Dios. Desde la rebelión satánica de este querubín llamado Lucifer, ahora existen en el universo 2 voluntades. Ahora existen en el universo 2 poderes. Ahora existen en el universo 2 voluntades y 2 reinos. El de Dios y el de Satanás. Y todos los seres creados que existen en el universo han tenido la oportunidad, y la tenemos nosotros mientras estamos vivos, de someternos voluntariamente a cualquiera de los 2 reinos. O servimos a Dios o servimos a Satanás. O servimos a la luz o vivimos en tinieblas. Una de las preguntas teológicas y filosóficas más profundas que el ser humano pueda expresar es la siguiente: ¿por qué Dios permitió el mal? Casi siempre, cuando tenemos debates con personas ateas, sacan inmediatamente a relucir esta incógnita e interrogante: ¿por qué Dios permitió que el diablo existiera? ¿Por qué Dios, si es todopoderoso y soberano, permitió la entrada del mal al universo? Y para esto hay 3 respuestas. Número 1, en primer lugar, Dios no nos ha revelado todos los misterios del universo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas en el universo que, aunque nosotros pudiéramos tener una respuesta, nuestra capacidad finita no alcanzaría a comprender las cosas que Dios no nos ha revelado. Número 2. El ser humano tiene 2 alternativas o 2 maneras de responder a esta pregunta. Número 1, o te rebelas contra Dios y te enojas contra Dios porque no entiendes esto, y te conviertes en un rebelde en contra del reino de Dios y acabas autodestruyéndote. O le crees a Dios en su palabra, que su sabiduría es infinita, y aunque no lo entiendas, te sometes a Él y a su voluntad, y esperas que cuando Él venga te explique las cosas que aún no podemos entender, y mientras tanto vives en paz, con tranquilidad y con la seguridad de ir a la vida eterna. Entonces, el ser humano tiene 2 alternativas cuando él no puede comprender las cosas de Dios. Las personas, repito, que si Dios es Dios, ¿por qué no hice esto? Y Él es un tirano en el universo, etcétera, etcétera. Puedes tomar esa actitud. No hay ningún problema. Pero esta actitud te llevará, de acuerdo a la Biblia, a tu autodestrucción. Vivirás siempre enojado, vivirás envenenado, vivirás lleno de amargura y te autodestruirás tarde o temprano. O bajas la cabeza y levantas los ojos al cielo y le dices: Señor, yo no entiendo muchas cosas que existen en el universo, pero una cosa sé, que hace 2000 años moriste por mí en una cruz.
que pagaste con tu sangre y que en esa cruz tú me mostraste al sacrificar a tu Hijo que me amas. Y eso me basta ahorita para seguir viviendo, que Dios me ama. Y aunque no entiendo todo su plan, me someto voluntariamente a su autoridad por ese amor que Él tuvo por mí en la cruz del Calvario. Y espero con paciencia y con tranquilidad a que resplandezca la luz de la mañana y salga en mi corazón, y entonces podamos ver cara a cara y podamos entender que si Dios permitió el mal en el universo fue precisamente porque al final de su plan hubiera sido mucho mejor que Él haya permitido la entrada del mal a que nunca hubieran los seres creados haber conocido jamás ni haber tenido la oportunidad de someterse y de poder escoger libremente entre dos caminos, el bien y el mal. El reino de Dios está establecido sobre su autoridad. La Biblia dice que hay un Dios que gobierna el universo y Él como legislador, Él como rey, tiene todas las prerrogativas y tiene todo el derecho de poder decirnos qué cosa debemos hacer. Él tiene el derecho de mandarnos. Él tiene el derecho de invitarnos a que nos sometamos a sus leyes y le obedezcamos. Cuando los cristianos nos convertimos y el Espíritu Santo entra a nuestra vida y comenzamos a ser iluminados ante el reino de Dios, Dios quiere que nosotros inmediatamente reconozcamos estas 4 esferas de autoridad. Dios nos llama, amados hermanos y hermanas en Jesucristo, Dios nos llama a su reino a obedecer. Nos llama a someternos, nos llama a sujetarnos, nos llama a bajar la cabeza. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que han dejado de pelear contra Dios. Los que ya no se le ponen al brinco a Dios, los que ya no discuten contra Dios, los que callan y bajan la cabeza y dicen, Señor, yo no conozco como debería de conocer, y aunque no entiendo muchas cosas, Padre, tú me amas y tú tienes el mejor plan para mi vida y yo confío en ti. Y este confiar en Dios es lo que la Biblia llama la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en lo que no vemos. ¿Qué es la fe? Confiar en lo que no oímos. ¿Qué es la fe? Confiar en lo que no sentimos. ¿Qué es la fe? Confiar en lo que está escrito. Y a Dios le agradas solamente creyéndole y confiando lo que está escrito en su santa palabra. Veamos a continuación la primera esfera de autoridad o la primera área de autoridad en la que Dios ha delegado su poder y que Él quiere que nosotros nos sometamos. La autoridad que Dios ha delegado en los gobiernos civiles. Los gobiernos existen, las naciones existen, los países existen bajo el principio de la autoridad. Escúchenme por favor con mucha atención. En los tiempos en que estamos viviendo en 1998 en el mundo entero, los cristianos estamos viendo con nuestros ojos la oposición a la autoridad civil. Los gobiernos se encuentran en el caos en que se encuentran porque existe un espíritu antiley que se levanta en contra del presidente, en contra del gobierno y que tratan grupos por diferentes lados de oponerse al gobierno y pelear contra el gobierno cuando esto está condenado y juzgado seria y gravemente por Dios. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay,
o sea, los presidentes de la República, los gobernantes, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, los jefes de policía, todas las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, los que se oponen a la autoridad, acarrean condenación para sí mismos. Dios es la fuente de la autoridad en el universo, y puesto que todas las autoridades han sido delegadas por Dios, representan la autoridad de Dios, ya sean cristianos o no cristianos. En los tiempos de los apóstoles, ¿quiénes eran las autoridades superiores? El César, el emperador Nerón y Domiciano, que fueron los más crueles contra los cristianos. Y cuando Cristo vino a este mundo, Él se sometió al César y le pagó al gobierno del César impuestos. Y no dijo, él es un cruel, él es un sanguinario, no merece esto. Él le dijo, páguenle al César, denle al gobierno lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Si somos cristianos, tenemos responsabilidades hacia nuestro gobierno y tenemos que pagar nuestros impuestos y tenemos que someternos a nuestro gobierno. Aunque el gobierno sea comunista, aunque el gobierno sea autoritario o totalitario, debemos estar sujetos a las autoridades, porque es Dios el que quita y el que pone a esos gobernantes. Donde quiera que la gente encuentre la autoridad, se encuentra con Dios. Dice este pasaje que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea que Dios no solo nos exhorta a que nos sometamos a la autoridad, sino que también se nos advierte que si nosotros no lo hacemos, estamos resistiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto a través de los gobernantes en el mundo entero. Miren, por ejemplo, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y en el libro de Daniel, capítulo 1, vayamos inmediatamente a este libro tan maravilloso, donde el Espíritu Santo nos revela la profundidad de los caminos de Dios que no alcanzamos a comprender. Dice en Daniel, capítulo 1, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Aquí nos encontramos ante una invasión. ¿Y a quién están invadiendo? Nada más ni nada menos que al pueblo, a la nación que Dios escogió para que fueran testigos y testimonio de Él a todas las naciones, a la nación de Israel. Y cuando fueron rodeadas, en el año 586 sucedió esto antes de Jesucristo, por los ejércitos babilonios, el versículo 2 nos revela que el Señor, o sea, no Nabucodonosor, fue Dios quien entregó al rey Joacim y a los judíos y a todos los utensilios y permitió que los trajeran y se los llevaran a la tierra de Sinar, a la tierra de los caldeos, porque fue la voluntad de Dios que Nabucodonosor fuera su instrumento para castigar a su pueblo. Ustedes sabían que si Hitler, aunque él es culpable y aunque Dios condenó después y juzgó a Nabucodonosor, aunque Nabucodonosor y Hitler fueron instrumentos de Dios, si Hitler no hubiera perseguido a los judíos, ni el mundo se hubiera espantado ante la masacre del holocausto nazi, los judíos no hubieran regresado a su tierra.
¿Qué fue lo que hizo que los judíos regresaran a su tierra? La persecución de los nazis. Dios convirtió para el bien lo que este cruel y sanguinario y endemoniado gobernante llamado Adolfo Hitler quería usar en contra de Dios. Y Dios usó para el bien la persecución de Nabucodonosor. Dios convierte la persecución y el ataque del gobierno contra su pueblo cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nos volvemos hacia Él, cuando clamamos como lo que estudiamos, Lamentaciones de Jeremías: Padre Santo, estamos en el polvo, angustiados, llenos de impuestos, no nos dan oportunidad de predicar, Señor, nos han cerrado aquí, no hay campañas, ni hay radio, ni hay televisión. Oh Dios, actúa y haz algo. Cuando el pueblo de Dios se levanta unánime y le pide a Dios misericordia e intervención, Dios entonces nos dice: permití la persecución para que ustedes se volvieran a mí. No hay posibilidad de rebelión sin juicio. Cualquiera que se rebele contra cualquier autoridad, y estamos hablando ahorita de las autoridades civiles, vas a acarrear condenación o juicio para tu persona, para tu familia y para tu trabajo. Durante el principio de la creación, vayamos a Génesis capítulo 9. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios entonces, desde el principio de la Biblia, y esto es más antiguo que cualquier otro libro de los sumerios o babilónicos o egipcios, Dios, dice la Biblia, le entrega, miren ustedes, el Dios del universo le entrega, le da al hombre el poder de gobernar al hombre bajo el uso de la fuerza. Dios le entrega y le concede la prerrogativa al ser humano para que el ser humano pueda ejercer la pena capital, para que el ser humano pueda usar cárceles, para que el ser humano pueda condenar y juzgar a sus mismos semejantes. Pero este poder Dios se lo da al Estado, nunca a los individuos. Génesis 9, versículo 6, y le dice Dios a Noé: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, si un hombre le quita la vida a otro hombre tiene el derecho de quitarle la vida al criminal. ¿Y cuál es la base de esta prerrogativa? Ahí lo dice en el versículo 6, porque los seres humanos llevamos dentro de nosotros la imagen y la semejanza de Dios. En otras palabras, al Dios establecer la pena capital, nos está dando a entender a los seres humanos, para que expandamos nuestra mente, de que cuando yo le quito la vida a una persona, escuchen con atención, si yo tomo la vida y le quito la vida a una persona, no existe ninguna otra cosa en este mundo que pueda pagar por la vida de esa persona. Aunque yo esté en la cárcel 50 años, no pago la vida de esa persona. 100 años de trabajos forzados no pagan la vida de esa persona. Aunque me cuelguen y me torturen, no pagan las torturas la vida de esa persona. 50,000 millones de dólares no valen lo que vale una alma humana. Para que nosotros entendamos lo que vale una alma humana, la única cosa que paga por la otra vida es la misma vida de la otra persona. Entonces, así los seres humanos tenemos que entender que para Dios la sangre es preciosa y la vida humana es preciosa. Aquí está la dignidad de la vida humana. Entonces, un criminal tiene que saber que solamente su vida paga por la otra vida.
porque es la misma sangre la que Él derramó. No hay nada que pague más que la propia sangre de la persona que le quitó la vida a la otra persona. Esto significa que Dios eleva la vida del ser humano a un nivel que nosotros jamás pudiéramos comprender. Por eso encontramos lo absurdo y lo incompetente que se han convertido en el mundo entero las prisiones. ¿Ustedes creen que las prisiones, los reclusorios y las cárceles rehabilitan al ser humano? Para nada. Son escuelas del crimen. Porque si realmente pudiera haber un sistema que rehabilitara al ser humano para reintegrarlo a la sociedad, pues entonces no tendrían que quedarse ahí 10, 15, 30, 40 años. Pero sabemos que para que una persona pueda reintegrarse a la sociedad, la única forma es que ahí en la cárcel se convierta y le entregue su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren, en 1983, yo comencé a predicar en la cárcel de Santa Marta, Catitla, en la Penitenciaría Federal. Después me llevó un jefe de la policía llamado Arturo Durazo, me mandaba en helicóptero para que aterrizara yo en el penal de Santa Marta, Catitla, y me juntaba 1,800 presos para que les predicara la palabra de Dios. Después me mandó al reclusorio sur, después a la academia de policía que estaba en el desierto de los Leones, y así tuve la oportunidad de ver cantidad de presos convertidos bajo el poder de Dios. La mayor parte de los presos que se convirtieron en 1982-83, en aquella época, ahorita son los pastores de la iglesia de Santa Marta, Catitla, y de los pastores de la penitenciaría que existe, de la iglesia que existe en las Islas Marías. Y me siguen hablando por teléfono, y me siguen enviando cartas, y me siguen diciendo, hermano, en las Islas Marías, la iglesia comenzó ahí en Santa Marta, y en una cadena me mandaron aquí a las Islas Marías, y ahora estamos aquí, tenemos como 80 convertidos en las Islas Marías, y en Santa Marta, y en el reclusorio sur. Pero todos comenzaron, ¿por qué? Porque ellos pudieron dar testimonio a las autoridades que ellos eran asaltabancos. Uno mató 25 policías, el otro asaltó 7 camionetas bancarias, los que son ahorita pastores. El pastor de Santa Marta debe por lo menos 15 vidas, y es pastor. ¿Y quién pudiera creer? No, nunca se hubiera rehabilitado. Tienes la razón, por métodos humanos, pero el poder de Dios es el que hace que una persona que está en el lodo, en el barro, despreciable, criminal, secuestrador, injuriador, lo levanta, lo limpia, lo hace brillar, lo hace refulgente como el bronce, y es el trofeo más grande de Dios, para que cuando veamos un hombre como estos, podamos decir, realmente solo Dios cambia las vidas. Desde Génesis 9:6, al entregarle Dios al ser humano la prerrogativa de la pena capital y de castigar a sus semejantes, han existido el ejército, la policía, las cárceles. ¿Qué cosa es todo esto? Son medios, instrumentos del gobierno civil. ¿Para qué? Cuando un gobernante sube al trono y se sienta en la silla presidencial, sabe que tiene que gobernar a 10, 20, 30 millones de seres humanos, que en sus corazones existe la maldad, el pecado. Va a tener envidiosos, va a tener enemigos, va a tener avariciosos, se va a rodear de muchas personas que lo único que quieren es la conveniencia de sacar dinero en este periodo de tiempo que él tiene como gobernante. Y este gobernante tiene que saber que el ejército y la policía son medios para poder detener, aplacar la maldad y el pecado humano. Y si el gobernante en su silla presidencial no usa la fuerza, el pueblo le da pinochetazo. Si el gobernante no usa el ejército y no usa la policía, entonces se levanta
otro ejército. Y esto no se puede permitir bíblicamente. No puede haber dos cabezas. No puede haber dos ejércitos. No puede haber dos jefes de familia en la casa. No puede haber dos capitanes en el barco. Donde manda capitán, no gobierna marinero. A la veracruzana. Son principios bíblicos. Si en la casa el marido no se pone las botas y no se pone el traje y no hace y efectúa su sacerdocio, la mujer se le trepa. Y lo despeina, y lo desgreña, y lo desbanca, y al ratito ella es la que tiene las riendas del hogar. Si en la iglesia el pastor no ejerce su autoridad, y no impone disciplinas, y no para las rebeliones, comienzan las divisiones en la iglesia, y se levantan dos cabezas en la iglesia, y esto no puede ser, bíblicamente, repito. Estos principios tienen que llenar nuestra alma y tenemos que comprenderlos porque es la autoridad que Dios ha establecido en el gobierno. El presidente de la república es la cabeza, es el jefe del ejército y él es el que manda. Él. Y él tiene la autoridad dada por Dios. Ningún hombre da autoridad más que Dios de ejercer la fuerza y de castigar y de impedir que se levante otro ejército, que haya rebeldes o que cunda el crimen. Y esto lo tiene que hacer usando el ejército y la policía y con castigos severos, inclusive si es necesario llegar a la pena capital. Pero el mal se necesita detener a tiempo porque el mal crece. El mal crece. Si en el gobierno no se detiene el mal, crece. Si en la iglesia no se detienen a los rebeldes, crece. Si en tu casa no detienes la rebelión de tus hijos, infectan a todos tus hermanos, a tus hijos y a sus hermanas. Y si tu esposa es una rebelde, al ratito te vuelvo a repetir, ella es la que acaba gobernando en tu hogar. En Éxodo 22-28, después de que Dios le dio los 10 mandamientos a Israel, les dio otras ordenanzas como esta. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe, o sea, a los líderes de tu pueblo. Este mandamiento demostraba que el pueblo estaba bajo gobernantes, a quien debían respetar. Quien resistía a la autoridad, resistía a Dios. Y aun cuando los gobernantes de las naciones paganas no creían en Dios y estaban dominadas por Satanás, repito, el principio de la autoridad permanecía inconmovible. Pablo nos enseña en Romanos 13, pues, que todas las autoridades, buenas o malas, de alguna forma, aunque nosotros no entendamos, están sirviendo a Dios y debemos estar sujetos a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, a las autoridades civiles. El principio básico para concluir la primera esfera de autoridad es de que todas las leyes que Dios nos han dado tienen dos razones de ser. Escúchenlo, gobernantes, escúchenlo, autoridades. Todas las leyes de Dios tienen dos razones de ser: castigar el mal, recompensar el bien. Castigar el mal, recompensar el bien. El gobernante debe a sus hijos en su casa castigarlos y premiarlos cuando son buenos niños, cuando sacan buenas calificaciones, y motivarlos a seguir haciendo el bien. El gobierno debe recompensar a sus héroes. A los que mueren, los policías que mueren en el deber, el gobierno debe hacerles un desfile, debe llenarlos de satisfacción, sus familias tienen que ser sostenidas. ¿Y por qué? Porque sirvieron al gobierno. El gobierno tiene que recompensar y
y exhibir ante el mundo entero de que ellos aman y agradecen a los héroes y a los mártires que dan su sangre por su patria. Pero también deben de castigar, porque dice Romanos 13, los magistrados no llevan en vano la espada en sus manos. Cuando surge el anticristo, este orden se revertirá. El bien será perseguido y el mal será exaltado. Vayamos a la segunda esfera de autoridad, que es la familia. En Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, Dios establece en la Biblia el orden de la autoridad en la familia. En la familia tiene que haber orden. Y ahora las familias se están disgregando por la falta de autoridad. ¿De quién? Del varón. Porque dice la Biblia en 1 Corintios 11:3 que el varón es la cabeza de su casa. Nosotros somos la autoridad de nuestra casa. Nuestra esposa es nuestra ayudante. Pero debemos ejercer la autoridad, si no, Dios juzga nuestro hogar y juzga nuestra casa con la rebelión de nuestros hijos. Dice en Efesios 5, 22 y 24, las casadas estén sujetas, sométase la mujer a su propio marido como al Señor. O sea, si tu marido no es cristiano, como si fuera cristiano, dice la Biblia, como si tú te estuvieras sometiendo a Cristo. O sea, no veas a tu marido, si es o no cristiano, ve en tu marido la autoridad delegada del cielo por Dios a él como cabeza, siendo o no siendo cristiano, igual que en los gobiernos. No, si el presidente de la República no es cristiano, no me someto. No nos dice eso la Biblia. Entendámoslo. Al presidente nos sometemos, a Castro nos sometemos, a Hitler nos sometemos, claro que mientras no viole la palabra de Dios, pero igual que a los Césares nos sometemos porque están puestos por Dios. Entonces tu marido, sea lo que sea, Dios lo puso como cabeza, sométete a él, como si fuera Cristo. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Ven ustedes el orden? No hay dos cabezas. No hay dos cabezas. No puede haber dos cabezas porque lógica elemental. Si el marido es cabeza y la mujer es cabeza, lo único que producen dos cabezas es confusión en los hijos. El marido dice una cosa, la mujer dice otra cosa. Los hijos se ponen entre la espada y la pared porque no saben a quién someterse. Imagínense que estén peleados los papás, que sean dos cabezas, y que estén peleados, pues el papá va a decir, no vayan a la fiesta, la mamá, sí vayan a la fiesta. El papá, no vayan a esa escuela, la mamá, sí vayan a esa escuela. El papá, no vean ese programa de televisión, la mamá, no, sí lo pueden ver. Eso crearía un caos. Crearía anarquía en tu casa. Y ahí vendría el juicio de Dios. ¿Y sobre quién vendría? La Biblia dice que sobre aquellos que resisten a la autoridad. Si tú has venido a la iglesia y has escuchado que el marido es tu cabeza, tienes que entender que es un principio de autoridad para que tu hogar funcione. Mujer que me escuchas, pero es que usted no conoce a mi marido, mira, sea todo lo que sea, dime que le dicen el monstruo de la Laguna Negra, que tiene las orejas del anticristo, dime lo que quieras de tu marido, sométete como si fuera Cristo a quien te está sometiendo. Mira, si tú obedeces esto y te sometes a tu marido y respetas sus decisiones y entiendes que Él es el que le da dirección a la casa. Si tu marido te dice, nos vamos a Veracruz, tú no le dices, ay, pero aquí está muy bonito México. Usted agarra sus cosas y se va a Veracruz con su esposo. Pero mi mamá la voy a dejar sola. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
y al gato y al perico y a tu cuñado y a tu padrino y a todos, tú tienes que seguir a tu esposo a donde quiera que va. Y si tú no lo haces, estás resistiendo a Dios. Las mujeres cristianas tienen por el amor de Dios que comprender esto, para que les vaya bien, para que Dios bendiga tu matrimonio, para que Dios bendiga a tus hijos. Sométanse a sus maridos, porque esto es el principio que Dios ha establecido. Colosenses capítulo 3. Dice aquí el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19, maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. El hecho de que seamos cabeza no nos da el derecho. Esto es a los cristianos que entendemos esto. No nos da el derecho de maltratar a nuestra esposa, ni tampoco faltarle el respeto a nuestra esposa, ni menos tratarla como una sirvienta, ni como una criada, porque son coherederas nuestras en el reino de Dios. Dice el versículo 20, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 22, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dios ha establecido en el seno de la familia su autoridad. El padre es la cabeza, la mujer es la vicepresidenta o la secretaria de gobernación y se somete a el padre. Y los hijos tienen que verlo. Los hijos tienen que ver a su mamá sujeta a su papá. Y cuando los hijos ven a la mamá sujeta al papá y al papá que ama a la mamá, los hijos crecen estables, seguros, confiados, saludables, mental, física y espiritualmente. ¿Saben ustedes que de acuerdo al doctor James Dobson, uno de los más grandes psicólogos cristianos en California, dicen sus estadísticas que el 80% de los homosexuales, el 80% de los homosexuales y de lesbianas provienen de familias donde la mamá manda. ¿Cómo la ven? Donde se revierte el orden de Dios, donde el marido cae y ella se levanta y ella es la juez, ahí viene una maldición. Y uno de los juicios de Dios en muchos hogares es precisamente ese. Ahora, como en este hogar se creó la anarquía y no se respetó el orden de Dios, ahí está el fruto. Ahí está el fruto. Niños que se identifican más con la mamá que con el papá. El papá no es la imagen en la casa, sino la mamá. Ahí está pegada a las faldas de la mamá el niño, siempre, siempre, siempre. Y el papá, ahí todo, cállese, métase a la casa, le dice la mamá al papá. Y no me grite, y el niño viendo todo, cómo la mamá agrede al papá, cómo el papá no se defiende, cómo lo insulta, cómo su papá no es un bueno para nada, tiene cabeza de plátano, no lo obedezcan, etcétera, etcétera. Pues el niño va a crecer siempre con la mamá, la mamá, la mamá, y entonces acarrea el niño la maldición, y muchos de ellos comienzan a volver a comenzar, cuando juegan béisbol, a batear con la izquierda. Cuando comienza a caer granizo, comienzan a cacharlo con la mano izquierda. Rebelarse contra el padre de familia es resistir la autoridad de Dios. La esposa no debe ver al marido, repito, si le cae bien o no le cae bien, si es justo, sino tiene que ver la autoridad delegada por Dios en él. Vayamos ahora al libro de Tito. Tito, Capotito. Está antes del libro de Hebreos. Tito capítulo 2,
versículos 4 y 5, también hay para las viejitas. Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas, las viejitas, ¿verdad?, las señoras ya de edad, sean reverentes en su porte. La Biblia dice que las viejitas, porque están viejitas, no deben abandonar su manera de vestir. No hay cosa más fea que una viejita toda desaliñada y toda sucia, ¿verdad? Porque ahora sí te van a decir Brujilda. Entonces, una viejita cristiana debe ser una señora arregladita, ¿verdad?, que camine bien. No estoy diciendo que tenga que levantarse ni forzarse, pero que sea reverente, o sea, que en su manera de ser ante la gente se vea una persona decente, una persona, ¿verdad?, que sirve a Dios. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Escuchen, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Escúchenme, mujeres, en este momento que tienen hijas casadas. Si tu hija te habla por teléfono, ya no aguanto a Pepe, me está haciendo mijita, te casaste, te amolaste. Nunca una mujer le debe aconsejar a su hija abandonar a su marido. ¡Nunca! A menos que el marido la haya agredido físicamente y la mamá le puede decir, vente a mi casa para que yo te proteja. Mientras no haya agresiones físicas o no esté con el ojo morado, tu hija aguanta los problemas, mijita. Van a salir adelante, sométete. Él es borracho, pero no te pega, ya llevas gane. Pero aconséjeles, por favor. Mijita, te casaste, te amolaste, es tu marido, sopórtalo, aguántalo, ora por él, vente a la casa, vamos a pedir por él, pero nunca les aconseje, no, tú también ponle el ojo moro. O no te dejes, mijita, o vente para mi casa, ay, mi chiquita, pobrecita, como me la están tratando, que ya se fue con el marido, ya ahora no tienes tú la autoridad sobre ella, ahora la tiene el marido sobre de ella. Génesis 2, 24 y 25, cuando el matrimonio se lleva a cabo, los papás quedamos en segundo lugar. ¿Escucharon? Me caso con mi esposa, ahora mi esposa es primero ante Dios, yo como varón. En segundo lugar, mis hijos, a mis papás los respeto y los honro, pero mis papás me pueden dar consejos, y bienaventurados los que aceptan consejos de los papás, pero mi papá ya no me puede mandar. Ya no me puede decir, haz esto o haz aquello, si no te castigo, te hago. Papito, ya me casé, ya dejé el hogar, estoy independiente, te respeto y te honro, pero ahora es mi esposa, y a mi esposa me la respetan en mi familia. Y todo varón tiene que hacerle ver a su familia entera que faltarle respeto a su esposa es faltarle respeto a ti. Si tú llevas a tu esposa con tus cuñadas o una fiesta de Navidad y le faltan el respeto a tu esposa, la sacas de esa familia y no vuelves a poner el pie hasta que no le pidan perdón. Porque es tu esposa y la familia tiene que saber que la tiene que respetar. No tomes lado con tu papá o con tu cuñada, es tu esposa y delante de Dios tú tienes que defenderla porque eres su cabeza. Y dice aquí en Tito 2, versículo 5, enseñes a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Cuántas mujeres se vinieron hoy en la mañana aquí al servicio sin haber lavado los trastes? Hay mujeres que tienen hijos de 10 años y de 12 años y no les han enseñado a levantar sus calcetines que huelen a queso Roquefort antes de venir al servicio. Como animalitos. Los hogares actualmente es una anarquía, un caos en los hogares.
Las mujeres tienen que ser las que, mijito, guarda tus calcetines a la ropa sucia, esto acá, levanta tus lápices, las camas bien tendidas y ahora sí, todo arreglado, vámonos al servicio a orar al Señor. Sobre todo las casadas con maridos incrédulos. ¿Cuántas señoras, verdad, son descuidados en su casa, tienen los trastes 8 o 10 horas, un traste sucio 10 horas en el fregadero, cría ya bacterias y microbios tremendos que comienzan a pulular en el aire e infectan a tus hijos con salmonelosis? ¿Y todo por qué? Porque no tienes la limpieza, el cuidado y la decencia de mantener tu hogar pulcro. Yo no creo que haya un hombre que le guste tener a una mujer cochina. A nadie le gusta tener una mujer, ¿verdad?, que no enseña a sus hijos, que la ropa tirada, los trastes nunca los lava, hay polvo por todos lados. La Biblia dice, las mujeres deben ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Escuchen, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En tercer lugar, la tercera esfera de autoridad, la iglesia. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, ¿aprendieron algo? Las mujeres no dicen ni pi ahorita. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a vos, sujétense a ellos. Ya vimos la esfera del gobierno, ya vimos a quién debemos someternos. En el hogar, ¿a quién? Ahora, aquí en la iglesia es otra esfera. Y aquí Dios ha puesto a los pastores como las cabezas de los rebaños, y dice la Biblia, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Biblia dice, para que lo escuchen muchas iglesias que nos están viendo por la televisión, y esto es una cosa tremenda, la Biblia dice que los pastores y los líderes de la iglesia han sido establecidos por Dios para que gobernemos la iglesia y la administremos. No los laicos, no el doctor, ni el presidente, ni el arquitecto administra el dinero de la iglesia y gobierna la iglesia. Somos los pastores los que lo debemos hacer, porque nosotros damos cuenta por ustedes a Dios de vuestras almas. Al contrario de este mandamiento, muchas iglesias ahorita yo conozco aquí en esta área del norte de la ciudad son gobernadas y administradas por 2 o 3 familias. Ellos hicieron, la familia Ramírez y la familia Pérez, hicieron la iglesia, le pusieron el techo, y ellos son los que gobiernan la iglesia, contratan a los pastores, les dan un sueldo a los pastores, ellos recogen los diezmos, ellos cuentan los diezmos, y de acuerdo como les guste, aquí está chiquito, y si no te gusta le pagamos a otro pastor. Esto es algo horrible a los ojos de Dios. Se llama el gobierno de los nicolaitas. ¿Qué significa esto? El pueblo gobernando y no los líderes de Dios. Son los líderes los que tienen que gobernar, son los líderes, los pastores los que tienen que administrar el dinero, y al que no le gusta que se vaya a un partido político. Esta es la forma como Dios ha establecido que se gobierna la iglesia. La iglesia no la pueden gobernar las familias, ni tampoco es un gobierno democrático donde votamos que quiten a este. Oye, pues si no estás en el PRD, ni en el PAN, ni en el PRI. Dios ha establecido en su palabra que los pastores dirijan, alimenten, administren, y que las ovejas estén sujetas a ellos. Y si hay alguna ovejita que no le gusta cómo usa la vara el pastor, si hay alguna ovejita que no le gusta cómo se lleva el gobierno de la iglesia, si hay alguna ovejita que algo le parece mal de la iglesia, ¿por qué sigue en esa iglesia? Vete a otra iglesia donde encuentres a el príncipe valiente. No vas a encontrar ninguna iglesia perfecta. Ya andan de iglesia y de iglesia brincando de una por acá y por allá, bautistas, presbiterianos, metodistas, vida nueva, amistad cristiana, y así andan. En 2 años han recorrido 10 iglesias. ¿Y qué están buscando? Algo que les agrade a ellos. No quieren sujetarse a sus pastores. Y finalmente,
La cuarta esfera de autoridad en el mundo espiritual. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 10 y 11, y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. Aquí se nos revela finalmente un hecho significativo: que existen autoridades en el mundo invisible espiritual a quienes los ángeles estaban sujetas o sujetos. Y algunos ángeles fracasaron en someterse a esas autoridades, pero aun cuando estos ángeles se rebelaron contra Dios, de los cuales era Satanás, ¿sabían ustedes que Lucifer, Satanás, era jefe del arcángel Miguel? Satanás era jefe del ángel Gabriel que envió el mensaje a María y a Daniel. Lucifer era el jefe de todos los arcángeles y ángeles de Dios antes de su caída. Y una vez que Lucifer cayó, cuando en el libro de Judas, versículo 9, Moisés había sido enterrado